«Vete a un asilo», le dijeron sus nietos. Ella se fue y días después tuvieron que rogarle para que vuelva. Los niños estaban cansados ya de que su abuela se quejase todo el tiempo, tanto así que un día el mayor de ellos le diría algo que lastimaría su corazón. «¿Por qué no te mueres de una vez? Vete a un asilo», le decía el otro, «o busca una casa para ti. Esta casa es de mi padre, mi abuelo se la dejó, acá la que está sobrando eres tú, deja de molestarnos». La madre de los niños estaba allí cuando esto ocurrió, y ni se inmutó en corregirlos. En vez de esto, soltó una media sonrisa y siguió con sus quehaceres. Ahora el ser buena le estaba pasando factura, pero lo peor de todo es que ella los había cuidado desde pequeños. Cuánta ingratitud había en tan duras palabras. En la noche, pensativa y reflexionando en lo que había pasado, se puso frente al cuadro de su marido y le dijo: «Ya no puedo más. Mañana me iré a la cabaña de verano. Creo que cada quien ya tiene su vida y yo estoy sobrando aquí». Se suponía que, al perder a su esposo, debió recibir consuelo de su único hijo. Se suponía que al perder el amor de su vida, se sentiría sola y así ella podría conseguir compañía en las personas que más amaba. Después de su compañero de vida, era todo lo que ella deseaba en ese momento. Siempre había estado allí cuando su hijo la había necesitado. Había dejado de lado muchas veces a su marido, pero ahora él no estaba más y ella necesitaba un hombro sobre el cual llorar, un pecho sobre el cual reposar la cabeza y desahogarse de todo el dolor que había supuesto perder al amor de su vida y verlo agonizar sobre todo. Mientras su hijo se había excusado con su trabajo y sus responsabilidades con su familia, ella lo había entendido, pero también era su padre el hombre que agonizaba en el hospital sin que ella pudiera hacer algo. Esa noche, mientras hablaba por teléfono, avisándole que su padre estaba muy mal y que era menester que él, siendo su único hijo, llegara al amanecer para despedirse, aún soportaba ella el dolor de verlo así. No había llorado frente a nadie para darle fuerzas a su marido, a enfrentar lo que estaba a punto de pasar. Él necesitaba mucho apoyo ahora. Hacía unas horas le habían hecho una punción lumbar que lo había dejado afónico por el grito de dolor. «No le queda mucho tiempo, hijo. Tienes que venir. Deja lo que estás haciendo y ven», le había rogado ella. Tras colgar el teléfono, resistía para no llorar, mientras su marido moribundo agonizaba. Había sido el mismo médico después de salir de una junta de médicos, quien había determinado que ya no se le iba a dar tratamiento más, que para sobrellevar el dolor. La enfermedad había transitado desde una uña que jamás había sanado hasta los huesos para luego alojarse en la médula finalmente. Los exámenes de la toma de líquido lo habían revelado. La enfermedad había ganado. Por las calles de una ciudad inmensa iba ella, resistiendo para no desplomarse y llorar. Al llegar a ver al amor de su vida, no podía decirle que se iba a morir. Había preferido darle ánimo, aunque por dentro sabía que ya no harían más por él. Al promediar las 3 de la mañana, se había quedado ella durmiendo de su lado. Le habían puesto un calmante fuerte para que descansara del dolor que lo acribillaba cuando éste despertaba. Estaba realmente agotado, pero esa última noche, mientras aguantaba esperando despedirse de su hijo, había pedido que no lo durmieran. Lo estaba esperando, pero él no dio más, y el bip de corrido de la máquina le hizo saber de manera súbita e inesperada a ella que el amor de su vida se había ido para siempre. Volvió con el cuerpo de su marido para darle un entierro digno. Su hijo jamás había llegado. Luego de dar batalla y que su hijo no llegara para despedirse de su padre, tenía las fuerzas en el suelo. 65 años de vida juntos se habían marcado en el corazón. Ahora se encontraba a la deriva. De nada parecía servirle tener una enorme mansión con todos los detalles.
jardines que su amado día a día había cultivado, la huerta donde solían sentarse para recordar los tiempos en los que su pequeño hijo corría por la casa. Ahora caminaba sola atravesando los pasadizos, los cuales tenían cuadros colgados con exactitud. Allí se exponían los momentos felices de la familia. Ahora esperaba a su hijo, pues el día anterior lo había encontrado en el entierro. Había prometido volver pronto para estar con ella en ese momento difícil. Lo necesitaba. Necesitaba el regreso de aquellos abrazos que de niño ella se los había dado hasta el cansancio. Pensaba que él ahora tenía a su esposa, pero si recordaba esos días cuando él había sido pequeño, en los días en que ella le había preguntado, ¿me amas, Matías? Sí, madre, tú sabes que te amo, le había respondido él en esa época. ¿Me dejarás un día? No, madre, jamás te dejaré. Ella le había dicho, algún día te irás y me dejarás. No, mamá, jamás lo haré. Te vas a ir con tu chica. No, mamá, guácala, tú eres mi único amor. Un abrazo selló aquella conversación y ella volvió a la realidad. Ahora lo esperaba. Se había hecho tarde para ir a la ciudad a despedirse de su padre. Ahora esperaba no perder la fe que estaría con ella en breve. Tras unas 3 largas horas de espera, recogiendo y guardando la ropa de su fallecido marido, tocaron el timbre. Los abrazos eran interminables. Su esposa saludó cordialmente a doña Esperanza. Ese día charlaron más de la cuenta y cansados después que ella le hiciera la cena, se dispusieron a dormir plácidamente. En su cama sola trataba de dormir y no podía hacerlo. ¿Qué le deparaba el futuro?, pensaba. ¿Qué seguía después de esto? No se había atrevido a decirle a su hijo que se quedase, aunque sea una semana. La noche pasó y ella ni siquiera supo cómo se había quedado dormida, pero allí estaba. El sol había ingresado a través de la ventana. El día parecía decirle que la vida aún continuaba. Ella despertó temprano y se fue a la cocina a prepararles el desayuno. Era increíble que ahora no podía hacer alguna cosa sin que le trajera a la mente a su esposo. Cómo dolían esos instantes. Su hijo y su nuera la saludaron y se sentaron a desayunar. Al principio nadie dijo nada, se notaba el duelo, pero luego, a modo de recordar los viejos momentos, doña Esperanza le hizo recordar los días cuando era pequeño, entre esas cosas la vez en que él le había jurado y prometido que jamás la dejaría. El tema salió a flote por lo que Matías, su hijo, mencionó que si ella no tenía problemas, podrían venir a vivir con ella, para que se hagan compañía. La casa era enorme y había espacio para muchos, además que ahora su esposa esperaba mellizos y Matías atravesaba por una crisis económica. A doña Esperanza le fascinó la idea, se dejó llevar por el momento y así la felicidad parecía mitigar en algo el dolor por el que habían pasado. Pareció ser la mejor idea en ese momento. Un mes después, su hijo y su nuera se mudaron a la casa. La felicidad era inmensa, pues estaban a días de que los mellizos nacieran. A la abuela ahora le daban más ganas de vivir. La casa era enorme, pero con la sola idea de que pronto cobraría vida toda la casa con la llegada no solo de su hijo y su nuera, sino también de sus nietos, Esperanza parecía estar renovada en todo. Parecía que nuevas fuerzas se habían recargado en su ser, y una nueva fuerza de juventud le había sobrevenido. La abuelita Esperanza, ahora al ver que su hijo había madurado, decidió levantarle el castigo que su difunto esposo le había puesto a éste, pues se había rebelado tiempo atrás en su contra y había decidido marcharse de la casa, además de no haber llegado a tiempo para despedirse de su padre antes que él muriera. «Es hora, hijo», dijo doña Esperanza. «Ya has madurado mucho y tu padre me dijo que cuando esto pase, te devolviera la oportunidad de trabajar en la compañía de seguros». Matías agachó la cabeza en señal de sumisión y pidió perdón al recordar cómo se habían dado las cosas en ese entonces. «No te defraudaré, madre, ni a ti ni a mi padre, no los defraudaré, nunca más», repitió convencido. Así todo se volvió a poner en su lugar. Pero algo estaba a punto de avecinarse y Esperanza no lo había visto venir. Una tarde, mientras le daba de comer a sus nietos,
escuchó una conversación sin querer entre su hijo y su nuera. Creo que tu madre se está tomando atribuciones que no le corresponden. Anda siempre consintiendo a los niños, y si le digo que yo lo haré, cuando me doy la vuelta ella ya lo hizo. ¿No te parece eso un desafío? Amor, dijo Matías, pero ella lo hace para ayudar. No, Matías, yo soy la madre de estos niños, no ella, contestaba la mujer ofuscada. Al escuchar esto, Esperanza sintió en su corazón tristeza. Era difícil seguir como si nada pasara. Creía ahora que se había metido en la vida de ellos. Sin embargo, estaba confundida, pues su nuera, cuando estaba con ella, la trataba como si nada pasara. El tiempo no se detenía y los niños ya habían crecido. Como era de esperarse, las travesuras de los pequeños se empezaron a notar. Habían rayado las paredes por todos lados, habían arrancado las rosas que ella con mucho esfuerzo había conservado al ser el único vivo recuerdo de su esposo después que éste había fallecido. Esperanza no podía permitir eso más. Les llamó la atención a sus nietos por primera vez, pero ese día la madre de los pequeños estaba allí, por lo que se desató una acalorada discusión entre las dos mujeres. Matías la descubrió discutiendo por primera vez en 5 años. Trató de intervenir, pero su mujer airadamente mencionó que era mejor que se fueran de la casa, o mejor que se vaya ella. Tú decides, le había dicho. Con mucha tristeza y hasta vergüenza, doña Esperanza tuvo que responder, pero aún no tenía el valor para tomar una decisión así. Mamá, tienes que calmarte, pronto nos iremos de acá y te quedarás en tu casa. Doña Esperanza intentó responder a ese último, pero Manuel también salió enojado. Increíblemente, el tiempo siguió su curso y 4 años más se habían acumulado. Durante ese tiempo, Esperanza no dudó en decirle a su nuera que por favor controlase a sus hijos. Ahora los niños se habían vuelto muy consentidos y respondían irrespetuosamente a los reclamos de la abuela. Los niños estaban cansados ya de su abuela, de tanto quejarse, que un día el mayor de ellos le diría algo que lastimaría su corazón. ¿Por qué no te mueres de una vez? Vete a un asilo, decía el otro, o busca una casa para ti. Esta es la casa de mi padre, mi abuelo se la dejó. Acá la que está sobrando eres tú. La madre de los niños estaba allí cuando esto ocurrió, pero en vez de corregirlos, soltó una media sonrisa y siguió con sus quehaceres. Ahora el ser buena le estaba pasando factura, pero lo peor de todo es que ella los había cuidado de pequeños. Cuánta ingratitud había en tan duras palabras. En la noche se puso frente al cuadro de su marido y le dijo: «Ya no puedo más, mañana me iré a la cabaña de verano. Creo que cada quien ya tiene su vida y yo estoy sobrando aquí». Esperanza acomodó sus cosas y llamó al mayordomo para darles instrucciones de lo que iba a pasar. Todo estaba organizado al amanecer, y ella tomó al chofer y le dijo que partiría a la casa de campo, la cabaña de la familia. A la mañana siguiente, la nuera como siempre se durmió hasta tarde. Estaba acostumbrada a que doña Esperanza alistase a los niños para la escuela, que les hiciera desayuno e incluso les ayudase con sus tareas, mientras ella aún dormía plácidamente. No había tenido que preparar desayuno en mucho tiempo, pues su suegra había sido la que siempre lo había hecho. Ciertamente ella pudo haber mandado a un empleado o contratado a una niñera que haga ese trabajo, pero ella más que nadie entendía la importancia que los padres deben estar presentes en todo, en la vida de sus hijos, además de hacerlo por vocación y amor a ellos, obviamente. Pero ahora, los niños ese día despertaron tarde y se dieron cuenta que nadie los había venido a despertar. ¿Y la abuela?, se preguntaron los mellizos. No había. La noche anterior la nuera había descubierto una infidelidad de parte de Matías. No había podido dormir bien por causa de eso, y no solo eso, sino que también la nuera supo que Manuel, al malgastar demasiado el dinero que su padre le había dado, había llevado a la quiebra también la compañía de su padre. Todos despertaron ese día, cada quien con sus urgencias. Matías preguntaba por su madre, pero nadie sabía dónde estaba, o eso se creía. Su mujer le avisó que el auto clásico que había estado en la cochera no estaba más, ni las llaves que solían estar en la entrada.
era algo muy raro para Matías, aunque los mellizos, sus hijos y su esposa sabían lo que había pasado. Sin embargo, avergonzados quedaron en silencio por órdenes de su madre. Matías tenía problemas más graves que resolver ahora. El problema con su esposa y la empresa de su padre. Necesitaba inyectarle dinero al negocio, si no perderían hasta sus propios seguros. Por otro lado, doña Esperanza halló paz en aquella cabaña, contrató una muchacha para que le ayudase a limpiar. Después de mucho tiempo empezó a usar su dinero en ella. La vida le estaba dando lecciones a esa altura de sus años y ella las tomaba con mucha prudencia. En casa la nuera estaba una locura. Los gritos de la mujer en las mañanas eran un escándalo. Ahora tenía que salir a comprar al mercado. Ahora tenía que hacer desayuno, alistar a los mellizos para la escuela, o mejor dicho, batallar con ellos para que se levantasen de la cama. Una lucha constante que la dejaba hasta sin voz. La casa empezó a decaer su vista, pues los jardines destruidos no fueron reparados por nadie. Ahora habían dejado de comprar cosas costosas también, pues el dinero ya no les alcanzaba. Siempre había sido su madre la que cuando faltaba algo había dicho: no te preocupes, hijo, yo lo compraré. No te preocupes, querida, yo iré a la tienda, y cosas por el estilo. Pero ahora ella no estaba más. Su padre había vendido su camioneta para poder darles de comer en esos días a sus hijos. Eso los alivió por un momento. Sin embargo, mientras ella miraba plácidamente un poco de televisión, la señal fue interrumpida. Y sí, les habían cortado el cable. Los mellizos llegaron de la escuela y no había almuerzo como antes. La nuera ahora estaba renegando, pues el tiempo no le alcanzaba como antes para hacerse los arreglos. El maquillaje y las horas metidas en el celular se habían esfumado, además de los días enteros que gustaba pasar en los salones de belleza, mientras había sido Esperanza, su suegra, la que se había quedado a cargo de los niños y la casa, siempre. A cocinar se ha dicho, se decía en sus adentros ella. Al encender la cocina no había gas. Justo llegaba Matías, cansado y agotado, después que él mismo había tenido que ir de empresa en empresa, de cliente en cliente para que renovaran sus coberturas de seguro y de esta manera sostener algo o lo poco que quedaba de la empresa. El equipo de jóvenes que antes hacía ese trabajo los había tenido que despedir por falta de presupuesto y así muchos recortes en la empresa que indicaban que todo se iba a la quiebra. ¿Y la comida? Todos se quejaban. Matías, no hay gas, decía la mujer suya. Matías metía sus manos en sus bolsillos para ver si podía ir a pagar el gas, pues se lo habían cortado también. Logró juntar con mucho esfuerzo y lo pagó. Eran las 6 de la tarde cuando recién pudieron almorzar. El día había pasado. Los pequeños se disponían a hacer sus tareas cuando al encender la luz se escuchó un grito de súbito. ¡No! ¡Mamá! No he guardado mi tarea y se fue la luz. O al menos eso pensaban, que se había ido la luz en todo el pueblo, pero la luz no se había ido. Matías corrió a ver el suministro y un camión se iba después de cortarles la luz por deber más de 2 meses. Ahora con velas. Manuel buscaba ayuda de su madre y ella no estaba. La llamó muchas veces y ella no contestaba. Así estuvieron sus días cuando lo peor llegaría. El dinero se agotó y la nuera, por más que se quejó, tuvo que tragarse su orgullo. Entró a su cuarto y entonces sacó de su closet una carta. Era la carta que la abuela Esperanza había dejado justo antes de irse, donde decía: sé que necesitan su espacio, sé que quieren vivir solos. La verdad es que me he dado cuenta que quizá les he hecho un daño al darles mi ayuda todo este tiempo, pero solo quiero que sepan que no era mi intención incomodarles. Lo único que quería era verlos crecer con todo lo necesario, aunque mis propios nietos sean mis verdugos. Sin embargo, les deseo lo mejor. Tanto querían tener su espacio, pues esta enorme casa, como tú dices, es de Matías, su padre. Se lo dejo. Es tiempo de que asuman lo que cuesta mantener una casa linda y lo que cuesta mantener un hogar, como yo se los dejé. Conforme iban pasando los días, la nuera salió en busca de su suegra y la encontró. Estaba tranquila, sencilla, en una cabaña que, aunque quedaba lejos de la ciudad, era muy cómoda y tenía todo lo necesario para vivir.
Al encuentro le había salido su enfermera personal. «La señora está tomando un baño de sauna con sus amigas del asilo», dijo ella sarcásticamente, y luego de esto soltó una media sonrisa y se dio media vuelta y regresó de donde había salido. «¿La va a esperar?», sacó la cabeza la enfermera de la puerta y preguntó. Ella sabía de quién se trataba. Después de 3 horas de larga espera, se le apareció doña Esperanza. «¿Cómo han estado?», preguntó la abuela. «Disculpa que no te ofrezca nada, pero me he estado tomando un té con mis amigas. Y cuéntame, ¿cómo les ha ido ahora? Supongo que están mejor sin mí. Tienen una inmensa casa y muy bonita, por cierto, para ustedes solos. Y veo que estás muy ocupada». Esto dijo la abuela viendo que su nuera había venido toda desarreglada y con ojeras. La nuera no podía hablar ante tales palabras. No sabía cómo empezar la conversación. Cada palabra que salía de la boca de la abuela Esperanza eran como látigos de una dura lección que parecía estar recibiendo, pero simplemente era la verdad. No soportó más y con mucho esfuerzo dijo: «Perdóname por haberte tratado así. La verdad es que desde que te fuiste los días han sido muy duros. Esa casa es tuya y debes volver». Esperanza, al escuchar esto, soltó una media sonrisa y contestó rápidamente: No, querida, ¿qué dices? Esa casa es de Matías y pues tú eres su esposa. Iré a visitarlos el mes que viene. Yo necesito tiempo para ver mis asuntos. Sé que has venido desde lejos. Mira, mándale este sobre a mi hijo y por favor diles dónde estoy y que cuando quieran pueden venir a visitarme. Pero espera, bueno, te dejo. Tengo que seguir con mis terapias», le interrumpió ella. La nuera tenía en sus manos el sobre y balbuceó entonces y dijo: «Perdónanos, te necesitamos». Pero al ver que Esperanza se alejaba, no le quedó otra que marcharse. Así viajó de regreso y sin antes abrir el sobre, de lo decepcionada que estaba, se lo entregó a su marido. Manuel entonces leyó en voz alta: «Hijo, he sabido que la empresa está en bancarrota. Aún hay esperanza. Tu padre dejó un fondo y lo he transferido a la empresa. La condición es que van a tener que tú y tu mujer vender los seguros personalmente y renovarlos igualmente, porque personal ya no podemos contratar. En un par de años, si trabajan duro, podrán al menos sobrevivir mientras se restablece todo. Hay muchos clientes que quieren retirar sus fondos por los rumores. Apresúrense. Con amor, tu madre». Matías quedó atónito. No podía reclamar nada. Su mujer, al escuchar eso, hizo un gesto de desagrado. «¿Yo? ¿Trabajar? Mis pies son delicados. Habla tú con ella y dile que al menos nos dé un auto para hacer el trabajo. El sol me va a quemar mi delicado rostro». Era sábado, pero tenían prisa. Dentro de poco los clientes reclamarían sus fondos y no habría nada más que deudas. Así empezaron a trabajar ambos. Tanto habían querido estar solos, tanto los hijos se habían quejado. Su padre ya no podía gastar en el colegio caro, así que fueron a un colegio nacional. No había cable ni internet. Su madre iba al mercado de la ciudad y ahora buscaba ahorrar. La abuela Esperanza se había acabado para ellos. Así estaban hasta que un día les llegó la abuela Esperanza. Los mellizos con las ropas que a las justas le quedaban, la casa hecha un desastre. Ella respiró profundo, pero ¿qué podía hacer? De alguna forma ellos habían tenido que aprender la lección. Matías, cansado por el trabajo, el rostro de su nuera lo decía todo. Esperanza solo estuvo un día con ellos, y así fue cada cierto tiempo. Por última vez la nuera de Esperanza, después que vio lo que realmente era el trabajo, los días de estrés, de venir cansada de tan solo trabajar 4 horas y llegar y hallar todo un desastre y tener que cocinar, bañarse, atender a los niños, le rogó y entonces ella le respondió. Como dice un dicho, que por cierto debería ser una ley: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuídate, querida, y cuida a mi hijo y a mis nietos. Y diciendo esto se dio media vuelta y se marchó. Esperanza siguió con su vida gozando de su libertad. Obtuvo un fondo ilimitado con el que viaja por todos lados, gasta y vive su vida tranquila.
Cada cierto tiempo, más exacto 1 o 2 semanas, sus nietos e hijo y nuera llegan por allí a visitarla a la casa de campo, pero en realidad vienen allí para descansar un poco de su vida en pobreza, pues la empresa que le había dejado su padre al hijo y ella terminó de quebrar. Su hijo vino varias veces por inyección de dinero, su madre lo rescató varias veces, pero al final ella decidió no ayudarle más porque ya se le había hecho costumbre, además que no llevaba una vida ordenada y solo querían vivir de ella. Muchas veces es así, nos conmovemos y cedemos ante una manipulación, así del por qué son nuestros niños, son nuestros hijos, pero parte de crecer en la vida es sobreponerse a la adversidad de la misma. Uno no puede andar por allí desviviéndose por un hijo que toma malas decisiones. Para que un ser humano progrese, tiene que atravesar sus propios obstáculos, hasta Dios mismo, sabiendo que para que Cristo avance al siguiente nivel, cumpliendo con su propósito en la tierra, lo dejó solo en el momento más difícil que el Salvador le había tocado vivir alguna vez. Lo hizo y al final logró la inmortalidad, convirtiéndose en semejante a Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos dejar que nuestros hijos sepan cómo es en realidad el camino en esta vida? Que Dios, mis queridos amigos y amigas, los bendiga, les dé sabiduría para guiar a vuestros hijos por el camino a la excelencia de la vida. Uno no se da cuenta de las bendiciones que tiene hasta que llega la calamidad que viene por la desobediencia, soberbia e ingratitud de los hijos de Dios hacia sus padres. Mis queridos amigos y amigas, soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y gracias por visualizarme. No olvides suscribirte, que es gratuito. Activa la campanita de notificaciones y comparte esta historia. Conmigo será hasta la próxima historia en tu canal, Historias Encriptadas.